Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Agenda Austral, este espacio informativo que llega hasta sus hogares gracias a la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, y que en esta ocasión nos tiene revisando nuestra propuesta programática, particularmente en lo que tiene que ver con área de magíster, porque la universidad tiene pregrado, pero también posgrado, y una tremenda oferta al respecto. Y justamente el día de hoy tenemos a nuestro invitado Jesús Lara Coronado, director del Magíster en, escuche bien, Atención a la Diversidad en Contextos Educativos. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bienvenido. Hola, buenas tardes, muy bien, gracias por recibirme. Yo cuando supe de este Magíster me llamó muchísimo la atención y lo primero que pensé fue en los temas de inclusión. Cuéntanos un poco, Jesús, de qué se trata este Magíster en Atención a la Diversidad en Contextos Educativos. Sí, mira, bueno, en primer lugar, el nombre tiene tendencia a relacionarlo netamente con el ámbito educativo, pero nuestra experiencia ya del tercer año, por la diversidad de estudiantes que fuimos recibiendo, fonoaudiólogos, terapia ocupacional, educadores diferencial, educadores párvulas, profesores en ciencia básica, psicólogos, entre otros, nos fuimos dando cuenta de que las características de la inclusión tienen una amplitud y un alcance mucho mayor que netamente centrado en la escuela, lo cual también a nosotros nos ha llevado a replantear ciertas temáticas del programa. En estos minutos el programa que está acreditado se encuentra en una reestructuración debido justamente a esto, al alcance que ha tenido con el público, con los estudiantes. Entonces nos dimos cuenta de que la palabra inclusión desde sus bases políticas y filosóficas es más allá de lo que es el aula de clase, y nos hemos dado cuenta de que ha tenido aplicaciones en gente que trabaja en la municipalidad, en Cefam, entre otros. Partió entonces orientado al ámbito de la educación porque uno piensa que desde la primera infancia, ¿cierto?, debiésemos hacer un trabajo inclusivo, de empezar a trabajar el tema de la inclusión. Pero particularmente con el devenir de estos 3 años que ya tiene el Magíster, exacto, se fueron dando cuenta que esto surca muchas otras temáticas. ¿Cuáles son las principales características de este programa? Bueno, las características que tiene el programa es que es interdisciplinario, se estructura por profesionales principalmente del Instituto de Especialidades de Investigaciones Pedagógicas de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, pero también hay profesionales del Instituto de Psicología y también hay profesionales invitados, que son especialistas, por ejemplo, en temas como el TEA o discapacidad intelectual, que uno podrá pensar de qué manera me podrá servir esto para, por ejemplo, trabajar en un consultorio en una municipalidad. Pues mucho. Hoy día la universidad cada vez más tiene estudiantes con este tipo de características que hoy día llegan a la adultez con títulos que son profesionales y que de alguna manera a ellos les está generando herramientas como para poder desenvolverse y convivir con personas con estas características, porque que antiguamente eran vistas como anormales o personas extrañas, y hoy día bajo esta mirada nosotros lo que proponemos es que en el fondo las diversidades son amplias y que permite un poco acercarse a las características, no tan solo de estas personas, sino que las características que podamos poseer todos. Exacto. Es muy importante este tema porque además la mirada de la inclusión tiene que ver también con reconocernos nosotros mismos. En mi caso, por ejemplo, ya con 42 años, muchas veces uno decía, oh, no, mira, yo soy un poco nerviosa, yo me desconcentro fácilmente, y después, hoy en día, están muchas herramientas, trabajo con profesionales y la gente se ha ido dando cuenta, ¿cierto?, que tiene TDAH, ¿cierto?, o por ejemplo, TEA, y entonces la inclusión ya no es algo tan lejano que uno asociaba a la discapacidad física muchas veces. O sea, esto ya está presente en muchos otros ámbitos. Sí, está en el ámbito social y de alguna forma, aunque es un concepto que idealiza ciertas prácticas, el enfoque que nosotros le damos, más que idealista, es cómo se pueden mejorar en esos entornos las convivencias. Ya, como te decía, llevada al ámbito educativo o de cualquier otra área en donde las personas se desenvuelvan. Entonces, por ejemplo, los proyectos que las personas desarrollan ahí, que tienen carácter como de desarrollar como una especie de artículos científicos u orientaciones, son aplicables a los contextos desde donde ellos provienen. Entonces, ¿por qué buscamos esto? Para que en el fondo tenga una bajada en donde la persona está y pueda contribuir realmente con la mejora de ciertas prácticas que para ese entorno eran complejas.
Ya, démosle un ejemplo concreto o intentemos entre los dos aquí en el momento idear, por ejemplo, para que alguien nos está escuchando, como decías tú, en una universidad puede ser, en una municipalidad, en una empresa o en un colegio y nos dice, pero a ver, ¿por qué yo debiese estudiar? ¿Cuál es el perfil del profesional al cual puede estar dirigido esto? ¿Cuál puede ser mi aporte una vez que yo estudie el magíster? Por ejemplo, lo que a nosotros nos pasa mucho y a mí mismo, nosotros este año tenemos al primer estudiante sordo de posgrado de la región, al primero, y que es un hito muy relevante. Yo no sé hablar lengua de señas, pero soy el director del programa, entonces me tocó entrevistarlo. Entonces, la primera característica que uno tiene cuando cree no conocer el idioma, por ejemplo, o en este caso la lengua de señas, es el rechazo. Y no porque la persona sea una persona que sea anormal, como se les dice, sino que el rechazo se genera porque yo evito comunicarme con él porque no tengo la herramienta. Entonces, también se trabaja desde la perspectiva, por ejemplo, en este caso, de nuestro estudiante, de que también él entienda que estos rechazos no necesariamente son por un rechazo hacia su persona, sino que también tienen que ver con nuestros miedos de poder nuestras propias limitaciones. Nuestras propias limitaciones de poder enfrentar situaciones en las que nosotros creemos que no tenemos la capacidad de comunicarnos. Entonces aquí se trabaja en este tipo de situaciones, en talleres teóricos y también prácticos, con este caso específico que yo te estoy mencionando, que me tocó vivirlo a mí, pero que también puede ocurrir en cualquier otra situación en el que creemos que porque yo no me sé comunicar con esa lengua, en el fondo es mejor no comunicarse y no atenderlo, que muchas veces ocurre con este tipo de situaciones. Entonces nosotros lo que desarrollamos ahí, con profesores que son especialistas en esta área, de la lengua de señas y de la entidad de los sordos, es generar mecanismos, como te decía, teóricos y prácticos, para que estas cosas puedan ser tomadas desde otra mirada. Y práctica en lo práctico, como qué mecanismos pudiera, por ejemplo, una persona que estudia este magíster pudiese aprender. Va a depender, porque el magíster tiene líneas de desarrollo que tienen que ver una con la cultura escolar, otra con la política escolar y otra con las prácticas educativas. E insisto, que las prácticas educativas no necesariamente van a ir referidas a la escuela, sino que también pueden ser prácticas educativas referidas a cualquier otro tipo de institución en la que nosotros queramos mejorar aspectos educativos de la sociedad. Entonces, se han creado, por ejemplo, manuales para poder mejorar la alfabetización de adultos. Por ejemplo, de entender cómo un adulto analfabeto se entiende a sí mismo o cuál es su autoconcepto para con la sociedad, cuáles deberán ser los mecanismos, las reflexiones o la forma en que yo me comunico con él. Se han hecho trabajos que tienen que ver, por ejemplo, con libros en los que para personas que tienen dificultades para leer o que se señalan que tienen dificultades en la comprensión lectora, se han ideado estrategias en las cuales se relaciona la información con los colores. Y eso no tiene que ver solamente con discapacidades, tiene que ver mucho con una brecha generacional, educacional. Las personas muchas veces no eligen, ¿cierto?, el contexto en el que nacen, y tenemos muchas personas sobre 50, 60 años en nuestro país, no siempre solo relacionadas con la ruralidad, que no saben leer ni escribir. Exactamente. Bueno, vivimos nosotros en una región, una de las pocas regiones del país, en que el analfabetismo de los adultos mayores ha aumentado. El porcentaje ha aumentado en los últimos años. Entonces también es un tema que es importante de abordar. El magíster, para ir abordando estas distintas temáticas, tiene asignaturas específicas, pero al mismo tiempo, año a año, de acuerdo a las consultas que se le van haciendo a los estudiantes, va generando electivos. Por ejemplo, ahora se aprobó un electivo, porque estos electivos tienen que ser enviados para que una comisión los apruebe. Se aprobó un electivo de cómo se pueden utilizar las inteligencias artificiales como una estrategia inclusiva en el aula o en cualquier establecimiento donde yo esté. Eso tiene también que ver, estamos conversando, ¿cierto?, con Jesús Lara, él es el director de este magíster. Esto tiene mucho que ver también, Jesús, con una mirada bien pro, podríamos decir, porque en el fondo, claro, cuando ustedes diseñan este magíster, parten con una malla curricular, ¿cierto?, con unos cursos,
pero en el fondo también la Universidad Austral en este caso va detectando estos cambios, esta movilidad, esta permeabilidad de ciertas temáticas que son importantes de ir abordando y va haciendo estos giros, estos cambios, ¿cierto? Claro, ahí el termómetro más importante son los estudiantes, porque en el fondo ellos cuando deciden matricularse para hacer el programa son los que llegan con la idea disruptiva, porque en el fondo uno en el metro cuadrado en el que trabaja se dedica a trabajar ciertos temas durante mucho tiempo y de repente te encuentras tú con un estudiante que te dice que no, que yo quiero hacer un libro basado en la teoría de los colores para mejorar los aprendizajes. Entonces puede ser que no tenga yo las herramientas suficientes y como el equipo de interdisciplinario nosotros vamos generando como los mecanismos para que ese trabajo se pueda ir desarrollando. Por dar otro ejemplo, claro. Hay una amplia literatura, por ejemplo, en el tema de la lectoescritura o cuando aprenden a leer y a escribir las personas sordas, y que nos hemos dado cuenta de que la mayoría de las estrategias que se utilizan son exactamente iguales a las que se utilizan con personas oyentes. Entonces, en este año nosotros nos encontramos con el desafío, no porque se nos ocurra a nosotros, es porque lo está proponiendo un estudiante, de poder crear un sistema de acompañamiento para la lectoescritura con personas sordas que sea hecho desde la lengua de señas. Entonces, no sabemos en qué va a terminar, pero sí cuando nosotros nos metemos en estos nuevos temas, es un aprendizaje en conjunto que se va dando porque también tienen que ellos ir presentando avances de estas investigaciones, no solo a ellos, sino también a sus compañeros, y esto genera una retroalimentación constante. Es un poco el mecanismo cómo funciona. Eso te iba a decir, ¿dirías tú que este es el sello particular del trabajo de la Universidad Austral de Chile, sede de Puerto Montt, y particularmente de este magíster, el ser justamente inclusivo y ser... recoger las opiniones, los trabajos, las miradas de los alumnos y entre todos ir formando estos elementos, sacando estos nuevos estudios? Totalmente el sello. Yo creo que los profesores que fueron los que lo dirigieron por vez primera, yo me encontraba fuera de la universidad con un permiso y me volví a reintegrar. Yo creo que el broche se lo dan ellos en el equipo, en cómo se conforman, cómo se recogen, cómo se retroalimenta, en cómo los estudiantes que hay una generación de graduados, se les consulta sobre qué creen ellos que se debiera cambiar, qué temas creen que se falta por profundizar, etcétera. Y, por ejemplo, de ahí sale el tema de la inteligencia artificial. No es una cosa que se nos ocurra a nosotros. Entonces, luego ahí uno tendrá que buscar dentro de los equipos la persona idónea que tenga experiencia en este tipo de trabajo para poderla ir insertando. Entonces, hay una dinámica constante y hay temas que se mantienen. O sea, el corazón es la inclusión. Hacia dónde vaya, no lo sabemos, pero en el fondo sí lo que sabemos es que sí genera una conciencia y una reflexión de mejorar prácticas. Tú me contabas que este magíster es uno de los pocos magíster que está acreditados. Eso también es muy importante destacarlo. Sí, el magíster se acreditó el año pasado, se acreditó por 3 años. ¿Cuál es la relevancia de esto? Pues para las personas que tal vez no saben, es que da la posibilidad, por medio de ANIT, para las personas que trabajan en el sistema público o las becas de maestría para profesores, de poder postular a esa beca. Y uno de los requisitos que pide ANIT es que el magíster esté acreditado. Si las personas obtienen la beca, el magíster no lo deben pagar y además reciben una beca de un monto mensual para que puedan vivir. En el fondo no les costaría lo que cuesta el magíster y lo podrían hacer con la tranquilidad de lo que significa tener esa beca. Además, hay otras becas internas que se llaman beca de programa y una beca de asistente a la educación, que esas se pueden asignar una vez que los estudiantes estén adentro con criterios que se formulan o desde la universidad o desde el comité del programa. Pero diría yo que la más beneficiosa sería la beca ANIT, solo por el hecho de estar acreditado. ¿Qué significa estar acreditado? Que el programa demuestra tener más que las condiciones básicas para funcionar y sobre todo una cohesión en el equipo, que se evalúa la productividad, proyectos, productividad científica, etcétera. Jesús, y respecto del programa propiamente tal, tienen clases cada 15 días de forma presencial, sí, y un régimen curricular flexible, o sea, asignaturas obligatorias y algunas que son electivas. Exactamente. Otras son semestrales.
¿Cómo es el calendario ahora para alguien que nos esté escuchando y diga, sabes que me interesa, me gustaría postular? Sí, por ejemplo, las clases son viernes y sábado, porque es un magíster, que esto no lo he dicho, es un magíster con características de profesional. Hay magíster profesional y magíster de investigación. Y el magíster profesional busca generar herramientas para poder mejorar ciertos procesos en lugares de trabajo. El de investigación tiene un foco distinto porque está más relacionado con datos duros, donde la productividad o la confección del artículo es como el fuerte. Por eso es que nosotros tenemos como esta línea de salida que puede ser orientaciones, artículos científicos, etc. Y como te decía, funciona cada 15 días. Las clases son viernes y sábado. La próxima semana no hay clase, se le declara dentro del programa autónomo, y a la siguiente a la siguiente semana vuelven a tener clase. ¿Por qué flexible? Porque hay alrededor de 4 electivos. Los estudiantes están de alguna manera obligados a tomar 2 más la asignatura obligatoria. Entonces, una vez que esos electivos ya los toman, después tienen un periodo en el que solamente lo van a dedicar a la investigación final. Pero las clases no son de lunes a viernes, sino que viernes y sábado. Y hay algo que la información que tenían los afiches anteriores, que estaba errada, que aparecía la asignatura de inglés el primer semestre, no es tan así, porque se puede dar un examen de suficiencia, que de ser aprobado no es necesario que tome el curso de inglés. Ah, perfecto. Si no lo aprueba, la universidad ofrece un curso, y ahí sí tendrían durante un semestre clases todos los viernes y sábados durante un semestre, si es que aprueba inglés. Ya, pero el curso lo da la universidad. O sea, hay un apoyo en la misma área. A veces es presencial, y por ejemplo este semestre el curso se está dando en modalidad online para no interferir en el calendario de los estudiantes. Es decir, que si tienen clases viernes y sábado, ellos no tengan la necesidad de estar teniendo que venir a la universidad, sino que lo puedan tomar desde cualquier lugar donde se encuentren. Jesús, y por ejemplo, ¿las postulaciones ya se abrieron para el magíster? Las postulaciones se abrieron ahora el 2 de septiembre. ¿Y cómo es el calendario ahora de actividades? Claro, mira, las postulaciones son del 2 de septiembre hasta fines de diciembre. Y la primera quincena de enero se hacen las entrevistas, porque hay una serie de requisitos que las personas tienen que presentar, porque son cartas de recomendación. Por ejemplo, si es extranjero, cerciorarse de que tenga, no sé, visa, currículum vitae, si tiene algún curso de inglés que certifique que sabe, etcétera, etcétera. Entonces, durante el 2 de septiembre hasta diciembre nosotros vamos a estar recibiendo las postulaciones que se hacen en la página de la universidad. Se entra donde está el magíster y se dice postular. Y ahí uno lo busca, magíster en atención a la diversidad en contexto educativo. Hay una ficha que hay que llenar y a mí me llega esa información. Ahí va a aparecer el correo de la persona, el teléfono, y lo que nosotros comenzamos a hacer ahí es comenzar a escribirle a las personas o llamarlas para empezar a ordenar las entrevistas. Y ese proceso en enero es bastante rápido. Se entrevistan durante la primera semana a todos los postulantes y a más tardar en la tercera semana de enero se avisa quiénes son las personas que están aceptadas. Perfecto. Y luego hay un segundo periodo que es la primera y segunda semana de marzo, que también se hacen entrevistas, y la tercera semana de marzo también se avisa quiénes son aceptados. El cierre de las postulaciones es por ahora hasta el 14 de marzo, porque nosotros también dependemos del calendario que determine la universidad, calendario de pregrado o posgrado, que todos los años cambia, pero por ahora hasta el 14 de marzo. Y si este calendario no tuviera variaciones, el periodo de matrícula iniciaría en abril, que es cuando se inician las clases, del 2025. Perfecto. Entonces, en abril de 2025 ustedes ya tienen plazo hasta diciembre para poder presentarse, ¿cierto? La primera camada, y la otra sería las primeras 2 semanas de marzo. Perfecto. Entonces, ¿y dónde tienen que buscar información? ¿A través de la página web, me decías tú? Sí, tienen que entrar en la página de la Universidad Austral, ubicar la pestaña donde dice sede Puerto Montt, y ahí uno ingresa donde está la pestaña de posgrado. Y ahí en posgrado creo que el segundo nombre que aparece, el magíster en el que estamos nosotros, y hasta el final de la página dice postular. Y uno aprieta en ese link y ahí va a aparecer la ficha y uno ingresa los datos, todo, y eso es lo que después nosotros comenzamos a revisar. ¿Duración del magíster? 2 años. 2 años. 2 años. Y una característica que tiene el magíster, por ejemplo,
El magíster en estos minutos está articulado con pedagogía en educación diferencial. Entonces, las estudiantes que están en pedagogía en educación diferencial de la Universidad Austral sede Puerto Montt, el 5º año que ellos hacen en pregrado lo pueden hacer en el magíster. Entonces, ese año, ¿cómo te podría decir? No lo pagan, porque se los cubre si es que tienen la gratuidad. Y si les va bien, que es la idea, que en general no hemos tenido problema con eso, solo después hacen un año más y terminan el... ¿Eso para los alumnos de? Para los alumnos de la universidad con los cuales el magíster está articulado, que es educación diferencial. En estos minutos nosotros estamos gestionando podernos articular con otras pedagogías y con otras carreras, porque en el fondo nos hemos dado cuenta de que funciona bastante bien con los alumnos que no hemos articulado porque le da un plus. Sí. Es distinto... Es diferente, por ejemplo, si tú tuvieras que terminar la carrera en 5 años y después hacer un magíster, que son alrededor de 2 años y medio, estás invirtiendo entre 7 y 8 años. En el caso nuestro invierten 6 y salen con el título de profesor diferencial, que es el caso que te estoy nombrando, y en el 6º año con el magíster. Es excelente, o sea, tremendo aviso ese para los estudiantes de educación diferencial. No pierdan esa oportunidad, porque en el fondo, claro, con 7 años de estudio, 2 años más ya sales con tu magíster. Exactamente. Excelente, siendo que obviamente cuando uno está trabajando ya, cuando ya se ha titulado y trabaja, esto tiene un costo, sí. Entonces es mucho más difícil, tiene una excelente herramienta también de poder darle más herramientas justamente a los mismos estudiantes de la Universidad Austral. Esa es la idea, eso se llama un proceso de articulación. Buenísimo, buenísimo. Estamos conversando con Jesús Lara Coronado, director del Magíster en Atención a la Diversidad en Contextos Educativos de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt. Nos quedan muy poquitos minutos. Jesús, me gustaría que hicieras un llamado a todos esos profesionales que nos están viendo, a gente que trabaja en el mundo de la educación, pero también a esos otros profesionales, como tú decías, fonoaudiólogos, que pudiesen interesarle esta temática para que se acerquen y busquen más información. Y bueno, es que revisen la página, van a poder conocer la planta académica que la compone, que es de primerísimo nivel, y esto es, lo digo totalmente serio, en el contexto en el que nosotros estamos acá, siempre es más difícil poder investigar o hacer cosas, pero los que estamos acá creemos que es necesario seguir acá justamente para seguir aportando a la región. En la página van a poder encontrar información de todo tipo, de las becas, de la duración, de la malla curricular, el correo mío, el correo de la secretaria, el teléfono. Y cualquier duda que tenga pueden escribir, pueden llamarnos. Nosotros estamos en plena disposición. En estos minutos, como decía anteriormente, estamos en periodo de postulación para el periodo 2025 hasta fines de diciembre. En enero son las entrevistas y el segundo periodo va a ser en marzo de 2025, que es más cortito, que es por si acaso alguien salió de vacaciones, no le alcanzaron los tiempos y que lo pensó bien y se quiere matricular con nosotros. Pueden entrar en la página de la Universidad Austral por intermedio de la Casa Central, que es de Valdivia, o pueden entrar a revisar el magíster también por la página de la Universidad Austral, pero en el link de sede de Puerto Montt, en el link de posgrado. Excelente. Jesús, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros y esperemos que nos encontremos en diciembre nuevamente con Magíster lleno. Muchísimas gracias por el espacio y lo agradezco eternamente. Y a ustedes muchas gracias por su preferencia. No dejen pasar esta oportunidad, revisen la información de este magíster, porque en el fondo es una tremenda herramienta para que podamos seguir avanzando como sociedad en materia de inclusión. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Agenda Austral. Que tengan una excelente jornada.